Muchas gracias, señor presidente. Señorías, el portavoz del Grupo Socialista, en su intervención inicial y con el mejor tono y predisposición, decía que se debe acompañar a los países soberanos en sus decisiones y en el camino hacia la consolidación de la democracia. Y es bien cierto. Tan cierto como esto es que algunos países y algunos asuntos terminan somatizándose como elementos de política interna y de confrontación en la política interna. Y este es uno de los casos que nos ocupa en esta legislatura y en anteriores legislaturas. Y como se ha visto por el turno de intervenciones de los autores de enmiendas con posiciones distintas. Venezuela es una sociedad confrontada. Para hacerlo simple y esquemático, Venezuela es una sociedad dividida y confrontada. Dividida y confrontada entre dos bloques. Y un bloque que ha ganado algunas elecciones reiteradamente en los últimos años, ha planteado un modelo alternativo al modelo clásico de las democracias liberales occidentales, llamado la Revolución Bolivariana. Y algunos grupos de esta Cámara y algunos sectores políticos y sociales del mundo ven con simpatía esta alternativa llamada Revolución Bolivariana, y otros grupos de esta Cámara y otros ciudadanos del mundo vemos con preocupación algunos elementos sustanciales de la llamada Revolución Bolivariana. Y creo que con toda normalidad democrática en esta comisión podemos y debemos discutir, pero deberíamos discutir sin esta somatización que se ha producido en la política española, que lleva algunos juicios previos, también llamados prejuicios, porque el señor Aitor Esteban ha hecho una intervención basada en hechos. Yo creo que al final nos tenemos que basar en hechos. Y cuando hablamos de violación de derechos humanos nos tenemos que basar en hechos. Y cuando hablamos de la preocupación que expresa la Oficina del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos sobre la anulación por parte del Tribunal Supremo de una ley aprobada por un Parlamento legítimamente elegido democráticamente, nos tenemos que atender a hechos. No tenemos que discutir a partir de prejuicios, sino a partir de los hechos. Y los hechos nos indican que en Venezuela en estos momentos hay una grave confrontación entre dos bloques, que había habido un régimen democrático imperfecto en el pasado, corrupto en el pasado, y que este régimen democrático fue sustituido por un modelo, el de la Revolución Bolivariana, que desde nuestro punto de vista choca con los criterios más básicos de una sociedad basada en la democracia y en la libertad, y que es fruto de la libertad también que en este Parlamento alguien puede defender modelos alternativos o incluso puede defender, evidentemente, puntos de vista alternativos y la legalidad del Partido Comunista. Faltaría más. En Ucrania acaban de prohibir el Partido Comunista y han cometido un grave error, cuando yo no coincido con estas ideas. Para terminar, este es un país con irregularidades. El señor Aitor Esteban hacía referencia a una misión de observación electoral. Es casi un clásico, pero en aquella misión de observación electoral también estaba presente un hombre avanzado a sus tiempos, porque era un hombre mediático en aquellos años, el senador Iñaki Anasagasti. Y el señor Anasagasti, yo estaba allí, pudo comprar en un mercadillo un CD que se vendía a precio de mercadillo en la calle, un CD que compró que era la lista Maisanta. Y cuando llegamos al hotel, porque era la época en la que los CDs aún se tenían que poner en un ordenador, el señor Anasagasti, que tiene, ustedes saben, la doble nacionalidad española y venezolana, pudo acceder a través de la lista Maisanta al registro de lo que él había votado como ciudadano venezolano en todas las últimas elecciones y referéndums que se habían celebrado en Venezuela. Bueno, les pongo este ejemplo que ilustra de que esta es una democracia, como decía el señor Esteban, bajo una atmósfera un poquito preocupante y un poquito imperfecta. Yo, en nombre del Grupo Parlamentario, hemos firmado esta enmienda transaccional, pero creo que debemos debatir de estos asuntos, como lo hemos hecho en el pasado, sin que se conviertan en arma arrojadiza entre grupos parlamentarios. Y con el portavoz del Grupo de Podemos le tengo que decir que sobre su preocupación por la actuación del Ministerio del Interior y del Ministro del Interior a la hora de ser creativo es una preocupación compartida también con nuestro grupo parlamentario. Nada más y muchas gracias, señor presidente.